Buenas noches. Ya estamos iniciando nuestro programa Visión Gerontológica de la Central Gerontológica Internacional. Pues, realmente hemos logrado una convocatoria extraordinaria durante el año 2025. Se ha incrementado notablemente la cantidad de profesionales que participan de estos espacios que da la Central Gerontológica Internacional. Una plataforma muy importante para compartir conocimientos y experiencias. Y la verdad, el orgullo también, y al mismo tiempo también la humildad, ¿no? De haber logrado convocar a este gran grupo profesional que participa activamente con nosotros. Y bueno, vamos a invitar también a otros profesionales que deseen estar participando con nosotros en nuestra red internacional. Vamos a abrir aquí la invitación. Aquí está, aquí. Aquí está. No, todavía. Ahorita lo vamos a comprar. Ahora sí. Bueno, damos entonces la invitación para ser miembro asociado de la Central Gerontológica Internacional. Y que ya sabemos que es una plataforma muy importante para el intercambio profesional, y para compartir experiencias, conocimientos, participar en diversas actividades académicas y promotoras, y con nuestras unidades especializadas, como la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física, y la unidad de revisión conceptual Vanguardia Gerontológica. La cuota de asociado es de $5 para todos los ciudadanos de los diversos países y 20 soles para ciudadanos peruanos. Bueno, vamos a iniciar pues el programa con esta invitación, y también dentro de un momento estará con nosotros la doctora Karina Rodríguez para compartir con ella unos conocimientos, o digamos, eh, conversar sobre temas muy interesantes. Ajá, ya está llegando justamente la doctora Karina Rodríguez, y en un momento más vamos a poder conversar, bueno, sobre el tema, uno de los temas importantes que tiene que ver con la visión gerontológica iniciando un nuevo año. Entonces, adelante, Karina, para que puedas entrar a esta conversación interesante. A ver, vamos a ver también, Sí. antes de iniciar el diálogo, vamos a aprovechar también. Ah, ya está lista ya, Karina. Bueno, ahorita la vamos a esto. Acá estamos presentando lo que podríamos decir hitos, ¿no? En el desarrollo de la Central Gerontológica, que fue creada, fundada con el nombre de Central Informativa del Adulto Mayor en el año 2013, y su primera actividad pública la realizó en el año 2015, que fue también
después el primer reconocimiento de parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del MIM en el año 2015, así también la creación del reconocimiento público Adulto Mayor Perú estuvo vigente hasta el 2019 y en la cual la Central Gerontológica daba reconocimientos, ¿no? Diplomas a los mejores promotores de cada año. Después el foro, la visión gerontológica, fue también un hito muy importante en el año 2016, realizado también en el auditorio del MIM. En 2018 se creó el Consejo Directivo. En el 2019 se creó la Red Internacional número 1. En el 2020 hubo la creación de las unidades especializadas, ¿no? Diversas, y el programa Visión Gerontológica en su edición de martes, así como también inicio de actividades virtuales, académicas y promotoras. En el 2021 se creó la Red Internacional número 2 y la Unidad de Vanguardia Gerontológica. Y también se inició la visión gerontológica en su edición sabatina. En el 2022, el primer curso de comunicación gerontológica realizada por la Unidad de Vanguardia. Y también se realizó el cambio de nombre a Central Gerontológica Internacional. Y en el 2023 se iniciaron pues los congresos, ¿no? Así pues, nuestra amiga Karina, ¿qué tal Karina? ¿Cómo estás? Abre tu audio. A ver. Hola Luigi, todo bien, gracias a Dios, feliz año, bendiciones a todos, gusto de poder alcanzarlos y estar hoy ya con ustedes. ¿Sí me oyes? Ahora sí estás con tu audio, ¿no? Sí, sí, ya. A ver, vamos a ver si de repente tenemos problemas de audio acá o en equipo. Ahora sí. Sí, efectivamente. Ya estamos conectados, ¿ah? Ahora sí. Ok, Luigi, feliz año, bendiciones, alegre de Pues, estar este, hoy pri- ese- arrancando el año y pues contenta de poder compartir contigo esta tarde. este primer programa del año, porque hubo el que ha habido sido sabatino, que fue el primero, pero este es el primero de los martes. Y bueno, una de las cosas que también quería, ¿qué está ocurriendo? O sea, con la gerontología este año eh, nos está dando diversos enfoques a una serie de cambios en la manera de expresarse, de decir las cosas. Eh, Hay mucho marketing también, que por supuesto no tiene nada de malo que haya marketing en relación, pero la cuestión no es eso, ¿no? Sino la cuestión es que realmente que lo que se comunica, ¿no? Sea lo adecuado, lo preciso. Y también hablar un poquito, porque mira, cuando no estaban las redes sociales todavía, Karina, yo pude ser testigo de unas reuniones que se realizaban diversas asociaciones eh, y generalmente asociaciones que querían relacionarse con el Estado, ¿no? Relacionarse con el Estado para poder lograr hacer algunos logros en favor de las personas mayores, ¿correcto? Pero el asunto curioso del caso es de que ellos querían mantener reserva sobre los contenidos que se daban en esa reunión, ¿no? Entonces yo pensaba, como digo, esto no es una cuestión eh, no es un tema privado, sino es un tema público, ¿cierto? ¿Cierto? A ver, abre tu micrófono. Es muy importante poder Estoy acá, Luigi, lo que pasa es que hay mucho ruido en el entorno y no quiero que te ya, interrumpa. ya, bien, entonces te explicaba esto. Entonces, este grupo de personas que se reunían, ¿no? Eh, Decían que, no sé, que
no como que no querían que se difundiera, ¿no? Lo que se trataba en esas reuniones. Y eran una serie de ONGs y no sé qué más que había, ¿no? Que se reunían ahí y no querían, pues, o sea, no les caía muy bien la central, porque la central siempre ha sido muy, siempre hemos estado en la difusión y la necesidad y que las cosas se vean con transparencia, ¿no? Entonces, y además, cuando tú sabes muy bien, cuando son temas de interés público, no deben ser tratados como temas privados, ¿correcto? ¿No? ¿Qué Exacto, piensas? Luigi. Sabes, Luigi, que yo creo que fue una época que a nivel de la ciencia Sí, se tomaba de esa manera. Yo recuerdo que hace 40 años, sí, hace treinta sí, y cinco años, tuve sí, un docente que él sí, hizo su alta especialidad en España ya, y él vio en mí a alguien en quien podía dar el legado de lo que él había traído a América para el ajá, desarrollo de los procesos de atención a personas, personas con discapacidad y personas mayores. ajá, Pero claro, todo lo que él me brindó, todo lo que él me legó, era bajo ujú, la condición de que yo no se lo copiara a nadie, que si yo se lo prestaba a alguien más, él no me volvía a dar a mí absolutamente nada. Yo creo que veníamos, el siglo pasado era un siglo de muchos egos, de muchos sí, niveles, de muchas situaciones. Entonces, Luigi, yo siento que veníamos todavía jalando ese lastre sí, del yo primero, del mío, del yo lo hice, de fui yo, y entonces, en esa línea, yo pienso que no era ajá, el querer hacer daño, sino sí, simplemente es el contexto que a nivel cultural heredábamos. Pero sí, Luigi, sí, antes de que las redes sociales nos permitieran hacer difusión de exacto, todo, parecíamos gente de la época del ciclo nazi en el que te reunías con tus cercanos escondidas para enseñar lo que tenías, porque si te veían divulgarlo, quien te estaba apoyando ya no te apoyaba, Luigi, y eso lo viví yo en mis, ¿qué te diré? 18, 20 años que me tocó trabajarlo. Entonces, creo que fue parte también de ese madurar por lo difícil que le era para el profesional de esa época el poder llegar a un nivel, protegía demasiado. Y luego acuérdate que el nivel de ujú, especialización era muy bajo todavía. Entonces, cada uno era rey en su pedacito porque teníamos todo ese contexto en el que te creías Dios o rey o todopoderoso de tu entorno porque eras el único en tu especie, en tu país. Y acá en Guatemala teníamos a uno o dos expertos en determinado tema. Uno en geriatría fue mucho después. O sea, geriatría, gerontología fueron temas que ya vinieron mucho después porque nadie entraba al tema. Entonces el que se animaba a tocarlo se consideraba el dueño de todo el territorio, ¿verdad? Entonces creo que también hay que irnos en el análisis contextual para darnos cuenta del por qué esas acciones. Entonces veníamos contra cultura y veníamos luchando por ir, el hecho, Luigi, de yo de ser parte de un diplomado y que le estábamos dando gerontología al policía, al de la limpieza, al guardián, cómo estábamos volviendo gente que conociera de gerontología, alguien que no sabía nada de salud y solo estabas claro, haciendo la parte de conciencia sobre lo claro, que era el tener a una persona mayor de usuario, pero lo exacto, veían, Luigi, como que tú estabas formando geriatras de alta especialidad y nos veían como locos y utópicos porque no estábamos debería. buscando el formar poblaciones, no el crear profesiones, pero ha sido un contexto complejo, pero que gracias a Dios, pues eso ahora ya lo podemos narrar como historia, ¿verdad, Luigi? No como una acción real de vida. Claro, entonces lo que pasaba, como tú acabas de decir, habían los grupos cerrados, incluso en Facebook, ¿ah? En Facebook también había grupos cerrados, y no se sabe, la verdad, nunca entendí del todo por qué la idea de grupos cerrados, ¿no? Porque si nosotros, eh, la idea era justamente que el conocimiento llegue, impacte, se comunique. Esa es la idea. No es,
guardarlo para entonces. Entonces, ¿qué pasa? Y te cuento también lo que pasaba en esta época, en que habían asociaciones, hay pues seguramente todavía organizaciones de personas mayores que supuestamente, ¿no? Eran representantes de los adultos mayores del Perú. Pero en realidad, estas personas no presentaban ni siquiera los documentos que acrediten eso. ¿Me das cuenta? Es decir, eh, ahorita no recuerdo cómo es esos documentos que se entregaban, pero lo importante aquí era esa cuestión de la reserva, de, de las competencias, ¿no? Una especie de lucha entre las instituciones, ¿no? Por tener dárselas como que ellos son los mejores, ¿no? Los más avanzados, cosas así, ¿no? Sí, entonces son cosas que este, no se comprenden realmente, no se comprenden. Esa es la verdad. Y No sabe, se... Luigi, que ahí muchas veces, como no había comunicación y no conocíamos, porque solo era o por algún medio de periódico, Ujú, por alguna revista o por algún proceso de comunicación científica, que nos enterábamos quién estaba haciendo algo en determinada área. Entonces, como no había una difusión, cualquiera, y a mí me tocó vivirlo cuando viajaba, Luigi, que de repente me encontraba a alguien de Guatemala autonombrándose el representante de las personas mayores, el representante de tal sí. colectivo en determinados eventos cuando ellos por compadrazgo, por casualidad o algo conocían de la actividad, se Ujú. autonombraban representante país y así era como empezaron a conocer, a hacer y empezaron, ¿sabes, Luigi? Acá en Guatemala empezaron a fundar o a formar centros de atención de día o centros de cuidado permanente para personas mayores y empezaron a generarlo como una manera de negocio. O sea, se fueron a capacitar, Ajá. lo hicieron y regresaron. Entonces, ese poderío era fundamental porque para ellos era tener su clientela, su certificación y su manera de asegurarse que nadie más, aquí diríamos en Guatemala, les comiera el mandado, ¿verdad? Que nadie más Claro. fuera a hacer una competencia porque lo que estaban haciendo lo estaban buscando más con fines de lucro que con fines de mejora del colectivo de personas Efectivamente. mayores y un mejor desarrollo integral, sino que más por el tema de abrir espacios para tener algún negocio relacionado al tema y poder fructificar en esa línea. Entonces, tenían sus reuniones de comité, algo así, no sé, y incluso la central tuvo la oportunidad de poder estar al tanto de quiénes eran esas organizaciones, estuvo ahí, y entonces yo publiqué la lista de las asociaciones que participaban, organizaciones, ONG. ¿Y qué cosa crees que pasa? Se molestaron tremendamente, tremendamente, como que es algo terrible lo que uno ha hecho. Entonces, esto yo digo, es un absurdo total. Es decir, en realidad, claro, nosotros lo vemos de un punto de vista diferente. Ellos solamente van por unas cuestiones hay también relaciones de poder, ¿no? Hay querer supuestamente un conocimiento que está solamente consagrado para un grupo de personas. Estas, vamos a decirlo como tonterías, porque en realidad el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Ahora ya no se puede trabajar así. Ahora simplemente no estás en las redes sociales, no existe prácticamente como asociación ni como nada. Ahora realmente yo creo que han mejorado las cosas en eso, porque ahora las instituciones tienen que tener un perfil público, abierto, ¿no es cierto? Un perfil público que realmente genere confianza, ¿no? Porque
Ser una institución transparente es mostrar lo que tiene, mostrar abiertamente sus objetivos, ¿no? Y llamar a la gente a unirse. Y no solamente en un sentido egoísta, decir que tú solamente puedes participar conmigo y no en la otra. No, la persona es libre de poder participar de varias instituciones, ¿no? Y de hecho muchos lo hacen. ¿Qué opinas de esto? Sí, Luigi, y sabes que en este contexto hay algo que también, como tú dices, eras uno, el eje de dominio, de poder, y Claro, dos, era el punto de el como, sí, la hegemonía, que es una redundancia lo que claro, estoy diciendo, pero claro. es que todo girara, o sea, ser ahí sí que ser el astro y que todo el tema girara en torno a ellos. Ahora, ¿qué fue Ajá, lo que, exacto, qué fue lo que, veamos la evolución de las redes sociales? O sea, claro. cuando inician las redes sociales, acuérdate, Luigi, que no Sí. monetizaban tanto, sino que las redes sociales inician con poca inversión. Entonces, los grupos cerrados, eso te daba un espacio, un rol de privilegio. O sea, el que estaba en Claro. un grupo cerrado de un tema era privilegiado porque era del grupo líder, del grupo élite, del VIP, que trabajaban Ujú, determinado tema. Pero ujú, cuando las redes sociales evolucionan a dar una parte ya de recompensa, una compensación económica al actuar, ahí, Luigi, es cuando empiezan a destaparse los espacios en los que de manera común nosotros teníamos a las personas trabajando por un tema y es donde ya inician a explotar de alguna manera, si lo podemos decir de esa forma, ujú, el espacio que estaban teniendo y los mismos que ujú. ahí sí que eh, te hacían una satanización al tema Ajá. porque tenías tú que ser miembro VIP como un club, como un grupo, para Sí, poder sí, ser parte de. Luego, ellos sí. mismos luego crearon las estructuras para la difusión, creación y todo ya de grupos. Y lo otro, Luigi, acuérdate que venimos de un proceso de servicio y atención en un inicio muy segmentado, individualista, y que venimos avanzando el trabajo en equipo multidisciplinario en primera instancia, Ujú, luego subimos a un equipo interdisciplinario y ujú, actualmente estamos en un equipo transdisciplinario y hoy por hoy la virtualidad me permite a claro, mí en mi equipo poder contactar a alguien de Perú, a alguien de Alemania, o sea, la transdisciplinariedad vino a sí. fortalecer gracias a las redes, pero todo esto no era posible porque para que yo tuviera la opinión de alguien de otro país era carísimo. Entonces el trabajo era muy, ahí sí que de golondrinas solas, porque no teníamos todo ese bagaje de tecnología con el cual podíamos. Y yo me acuerdo que lo más lejano que hacíamos para poder trabajar un tema, porque yo vengo de una cultura de trabajo en equipo de hace muchos años, lo que hacíamos Sí, era Skype, una llamada por Skype y nos poníamos en Skype y una mala sí, pues, señal y se desconectaba y se hacía, pero así presentábamos casos a España, presentábamos sí. casos a México, porque teníamos dudas y por poder manejar procesos de atención integral. Pero lo importante, Luigi, acá es que hemos venido evolucionando en la medida que el mundo, la tecnología y las redes sociales han evolucionado también. O sea, todo ha venido dando esa vuelta y esa vuelta no de ciclo, sino de proceso y más que solo de proceso de tecnología, ha sido un proceso de cambio de actuar humano y de cambio de paradigma, Luigi, porque el paradigma dio vuelta. Y en ese sentido de ser todo para mí cerrado, a expandirme y todo, también tuvo que ver una situación monetaria para que eso pudiera hacerse así, Luis. Entonces, se creaban estos grupos que supuestamente eran lo que querían darse, como que ellos son los que lideran los temas, ¿no? Algo así. Y eso, ahora, eh, sin embargo, también nos damos cuenta
que algunas instituciones eran muy activos en algunos momentos cuando ¿cómo se llama? Las fechas claves, ¿no? En las fechas claves aparecían con toda su comparsa, con todas sus festividades, y el resto del tiempo no se sabe dónde estaba. También había eso, ¿no? Entonces, por un lado, uno podía ver que algunas de estas instituciones eh, querían darse como que ellos son que son los que lideran, y que ese liderazgo debe ser algo que no debe ser, ese conocimiento de estos grupos debe ser como algo que es como un elitismo, pues, es como un elitismo, ¿no? Que es reservado para las personas, entonces para ciertas personas. Entonces, el grupo de amigos, entre comillas, ¿no? El grupo de los conocidos, los que se ven siempre las caras. Tú me vas comprendiendo lo que quiero decir. Entonces, eso en un su momento creó pues un conflicto, y obviamente la central no podía participar de eso, ¿no? Nosotros estábamos bastante claros que tenemos que ser abiertos totalmente a la información, a la difusión, la transparencia, ¿no? De todo. Entonces, eso era lo que apartaba, por ejemplo, a la central, ¿no? Entonces, es uno de los casos que han habido. Ahora, también he visto la vez pasada vi a un grupo de gerontólogos que tenían una especie hacían sus eventos, pero de eventos exclusivos, exclusivos, como si hubiera pues algo en la gerontología, ¿no? Que no podamos nosotros conocer, ¿no? Y mucho más ahora que tenemos todas las redes sociales. Y sin embargo, en ese tiempo había redes sociales también restringidas. También había, Karina. Recuerda, en Facebook había grupos cerrados, había grupos privados, ¿recuerda? Entonces sí ha habido, sí, sí hay, y de repente hay todavía, porque yo como yo no paro ahí. Entonces, esas actitudes me parecen hasta tontas, tontas, porque en realidad ni cuenta no favorece, o en todo caso, ¿cuáles son sus intenciones? De qué es lo que quieren hacer. Entonces, vamos a ver a un grupo de gerontólogos que son exclusivos, que son la élite, algo así. Eso ya no tiene ningún sentido, ningún sentido. Una tontería de lo más grande. Y yo creo que el conocimiento es para compartirlo. No hay un conocimiento valioso que no pueda ser compartido, ¿no es cierto? Entonces, el verdadero conocimiento de calidad es justamente el que se comparte. Es el que se comparte. Eso es la verdad. Esa es la cuestión. Y entonces, estos cambios que se vienen dando en cierta forma de las redes sociales nos han ayudado bastante para abrir un poco eso ya, ¿no? Dejar acabar con esas tonterías, porque son unas verdaderas tonterías que todavía puedan haber. Y no sé, ahora, eh, también hay que decir una cosa. Es cierto que no todas hay muchas personas que por su nivel cultural, por lo que leen, se informan, ¿no? Son personas inteligentes que quieren aprender y quieren conocer, y lo logran. ¿Por qué? Porque son personas que realmente le interesan. Y entonces, ese tiene su derecho, esa persona, de conocer, de saber, ¿no? Entonces, eso no significa que va a ser él un intruso. Eso no significa que él va a ser un intruso, que va a entrar a trabajar en intervención. No, eso no, de ninguna manera. De eso no estamos hablando. Lo que estamos hablando es la apertura de la cultura gerontológica, es decir, el conocimiento fundamental que deberían tener gente de una sociedad para que justamente podamos avanzar mucho más, ¿no?
Porque si nos vamos a conocer que el conocimiento es algo cerrado, que está prohibido para ciertas personas, no estamos realmente haciendo nada bueno, ¿no? ¿Qué piensas? Sabes, Luigi, que eso justo en lo que iniciabas tú a hacer el comentario, iba a Sí, hablar sobre el usuario. O sea, yo claro. he vivido la transición de usuarios Ujú, y yo tuve en mis inicios como profesional al ujú. grupo de usuarios para quien lo que decía el médico era la última palabra y se Ajá. respetaba y el médico se atrevía a regañar, a hablar, a decir, a hacer cualquier acción en función de poder incidir en la toma de decisiones de una familia y venía y no tomaban en cuenta la opinión de la persona mayor, no tomaban en cuenta su criterio, no tomaban en cuenta nada sobre la autonomía, el respeto y lo que son las acciones de la persona. Y fíjate, Ujú, Luigi, cómo ahora tú dices, no ujú. pueden intervenir. Sin embargo, si tú te Sí. das cuenta, hay canales de personas usuarias que Ujú, comparten experiencias y que inciden tanto en su grupo poblacional que ellos van generando van siendo modelo a seguir por lo que ujú. hacen. Y aquí es donde tú ves que hay personas mayores liderando actividades de Así relajación, es. actividades de tai chi. Claro. O sea, al final, de una manera indirecta, pero vivencial, inciden, Luigi, porque ellos van trabajando de manera directa con sus cercanos, con su comunidad, con su centro, porque incluso se vuelven voluntarios de su centro de atención y luego ya se vuelve el experto en determinada acción y sí generan una incidencia. Pero como tú bien lo dijiste, Luigi, la persona Sí. tiene su nivel de inteligencia, se capacita, busca, oye, hoy tú quieres aprender a desarmar una computadora y encuentras en YouTube tutorial de cómo Claro, desarmar una computadora. Y claro, aunque en tu claro. vida hayas tocado una computadora, hoy te puedes animar a hacerlo. Y así hoy la autoformación, y si tú te das cuenta, la educación también cambió, porque Sí, nosotros claro. veníamos de la educación dirigida en contenidos para hacer ciertos procesos y hoy nos movemos en base a competencias, Luigi. Nos movemos en base a habilidades blandas. Nos movemos en base a tu mayor talento, tu desarrollo y cómo lo adaptas a lo que eliges hacer. Entonces, esta transición social, cultural, esta transición de aprendizaje y esta transición de comunicación también ha sido parte, y es lo que amo de nuestra central, Luigi, que hemos sido un río que se ha ido fortaleciendo, que se moderniza, que va avanzando y que si tú comparas la central de sus inicios a la de ahora, tú dirías, wow, todo lo que hicimos y que eso no tenía que hacerse. ¿Cómo nosotros empezamos haciendo eso? Pero no sabíamos, Luigi, no teníamos ese conocimiento y luego tampoco a nivel Ujú. del mundo teníamos también el acceso a esa información. Hoy por hoy, el que no se informa es porque no quiere, porque el Claro, acceso a la información hay por el es medio que bárbaro. quieras. O Ah, sea, hoy está para todos, Luis, exacto. eso es verdad. La comunicación está al alcance de todos. O sea, el conocimiento está al alcance de todos. ¿Ya? Y entonces el tema, eh, porque el factor comunicacional ha sido fundamental para poder ir desarrollándonos más, mejorando nuestra visión. Ahora, claro, hay todavía algunas cuestiones que que tenemos que seguir perfeccionándonos, pues, por lo que todavía se puede ver algunas cuestiones que no están muy, como se dice, muy precisas, ¿no? Sobre todo en el lenguaje. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la idea de que el lenguaje es algo secundario. Entonces es algo, comunicación, lenguaje, esas cosas no son importantes para nosotros, pero no es así, porque el factor comunicacional es fundamental en la educación, primeramente. Si alguien cree que estamos, cuando hablamos de comunicación,
se imaginan que estamos hablando de periodismo, de esto, no no estamos hablando de eso. Estamos hablando de simple y llanamente de trasladar una información que puede ser muy valiosa y de mucha calidad, así como también puede que no serlo, ¿no? Entonces, el factor comunicacional abierto ya completamente, ¿no? Al alcance de la gente es, ha traído entonces por el suelo esas tendencias elitistas tontas, absurdas, completamente. Y entonces ahora ya yo creo que este es el momento más bien para compartir. Es el mejor momento para compartir, para poder decir, oye, Karina, mira, fíjate, mira lo que esto que está pasando acá, mira esta cosa que ocurre, tú también me cuentas a mí, oye, mira Luis, está pasando esto. Entonces, al final de cuentas, esto nos enriquece más a nosotros, ¿no es cierto? A todos los que estamos involucrados en estos temas nos fortalecemos con esa facilidad justamente de poder alcanzar ciertos conocimientos y ciertas precisiones que también es necesario hacer. Y bueno, hay, hay también, lógicamente, tenemos que analizar ciertas tendencias, ¿no es cierto? Las tendencias de cómo se comunican y también nos da el hecho mismo de que muchos profesionales, por ejemplo, de otras áreas en las cuales años atrás no los veías tú en el ámbito gerontológico, ahora ya están entrando. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el tema ha crecido muchísimo y también hay los intereses también de todo tipo, también hay que decirlo, ¿no? Hay de todo, hay intereses económicos, de todo, ¿no? Entonces, de por medio hay muchas cosas que están. Porque por un lado, pues está la cuestión anti-ello, bueno, que todavía sigue, pero también hay que reconocer que también hay una serie de intereses empresariales y de todo, ¿no? Pero yo creo que de todas maneras, si lo comparamos con lo que antes ocurría, yo creo que estamos mejor, definitivamente porque tenemos mucho más posibilidades de encontrar contenidos interesantes que no necesariamente van a ser de alta calidad, pero por lo menos nos permite hacer un análisis de ello, ¿no es cierto? Y sacar conclusiones. O sea, tú ves, por ejemplo, en LinkedIn hay muchísima información, hay artículos pequeños, pensamientos, de todo, y hay bastante material. Y yo creo que en todas las redes sociales se da, pero obviamente el LinkedIn es más preciso, ¿no? Para el tema profesional. Entonces, el tema aquí de que ya quedó fuera la cuestión elitista y nosotros estamos ya avanzando más bien en un sentido totalmente contrario. Es decir, estamos buscando más bien que haya más apertura al conocimiento, ¿no? Que no haya ya esas tonterías de otras épocas y que abrir más bien, ¿no? El campo del conocimiento. Ahora, si hay todavía cosas que se deben ajustar, que se pueden mejorar, se pueden, por supuesto que sí, siempre lo va a haber. Nosotros tenemos que tener siempre un análisis crítico, ¿no? Y cuando, es que a veces la palabra crítico o crítica como que choca un poquito, pero en realidad es necesario realizar un análisis crítico de una determinada aseveraciones o que se dan, ¿no? Entonces, decir qué es lo que está queriendo decir. Tenemos que aclarar, ¿no? El tema. Entonces, yo creo que sí es necesario. A ver tu comentario. Sí, Luigi, definitivo que es, creo, Luigi, Ujú, que, por ejemplo, y te lo puedo decir, claro. tú hablas de que LinkedIn es una red muy,
profesional y muy a nivel. Sí, Pero tú claro. encuentras Sí, profesionales de alto nivel igual en TikTok. Lo que pasa es que depende qué es lo que tú busques y qué es lo que tú tengas. Y claro. Eso veo, sí, sí. y Eso te es lo cierto. digo, veo, porque al final yo estoy metida en todas las redes porque al final Ah, es parte sí. del trabajo que hago dentro de todos mis roles de vida. Y te digo, muchas veces el alcance que tiene TikTok es mayor que el que tiene LinkedIn. O sea, LinkedIn se No, vuelve seguro, seguro. una red muy elitista o de un grupo muy, muy de alto nivel, profesionales. O sea, ahí estás Ya, metiéndote a nivel profesional. Pero si tú tu mensaje lo quieres llevar a la población, al colectivo, claro. tienes que Eso es buscar cierto. la ley que te difunda. Entonces, Una depende red más popular. Ujú, ¿para qué quieres tú la red? O sea, yo puedo decirte que tiro el mismo mensaje en ujú, YouTube, en LinkedIn, en TikTok, en Facebook y en Instagram, ujú. y te puedo decir que la red que más vistas llega es Instagram, en mi caso. Luego Ajá. TikTok y la que menos tiene YouTube. Pero si tú te vas a nivel del mundo, las dos Ujú. redes que más utilizan es el YouTube y es Facebook. Son las dos redes que hoy por hoy Sí, son las que tienen es mayor cierto, cantidad de usuarios totalmente. en ellas. Por lo tanto, Luigi, yo creo que depende para qué tú quieras la red y para qué es lo que vas a buscar, ahí es Así donde es. vas a encontrarlo. Entonces, yo me quiero Claro. alimentar, me voy a alimentar de LinkedIn. Por eso ahí lo tengo, leo, reviso, publico muy poco, no tengo muchos estudios, cosas que yo tenga más que pura experiencia y todo, pero me sirve para fortalecerme y alimentarme. Pero cuando yo quiero llevar un mensaje, me voy a las redes de mayor difusión, porque lo que yo busco es que Claro. lo que yo quiero proyectar llegue a la población, porque mi meta y mi objetivo y mi Ajá. colectivo. Tienes, Entonces, las redes van a depender de tu objetivo y cada claro. una de las redes tiene su espacio Sí, basura y su espacio científico de muy alto sí, nivel. sí, pues, Entonces, tú tienes que mantener en esa línea cada una de tus las redes búsquedas, tu populares. población, tu perfil y lo que vas haciendo. Yo creo que la más dura para afianzarte es YouTube, pero es la más fiel, es la que más monetiza también, es de las que Claro, tienes claro. mayor luego al momento que eso ya empieza a moverse, pero es en la que más cuesta entrar. Entonces, depende de qué es lo que tú persigas, es como vas a ir buscando y vas a ir ubicando tu producto en cada una de las redes. Creo también, Luigi, que es muy importante y aquí sí me voy a vanguardia como lo que Sí, somos y que amo ser parte de claro. vanguardia. ¿Por qué? Cuando algo que está comentado no tiene como Sí, un buen sustento, sí. pon una red sin pelear, sin poner ninguna palabra ofensiva, no nada, tal y Claro. tal situación, ya acláralo. Más de alguien lo ve, generas debate. Y acuérdate, Luigi, que Sí. hoy por hoy, si Ujú. tú te quieres hacer viral, genera controversia. Si tú Ajá. generas Ujú. controversia, te viralizas. Si Sí, tú pues, es generas, verdad. entonces tienes que ir como buscando ese lado de la comunicación para qué es lo que tú quieres hacer llegar, qué mensaje quieres llegar a dar. Y luego también es fundamental, Luigi, el cómo proyectamos los temas. O sea, tú nos lo haces ver y lo compartimos muchas veces. Hay mensajes lindos, Mm, preciosos, pero el cierre, claro. la persona con el bastón, el abuelito, Y el, ya, o sea, claro. Como que se entonces, contradicen también, ¿no? Se contradicen. fíjate, Luigi, que yo al final veo que muchas veces es como la buena voluntad de hacer, o sea, tienen una buena intención, pero Ajá. tienen Las buenas desconocimiento. intenciones. Ajá, Sí. eso ya lo has Buenas tocado tú aquí en intenciones no es Vanguardia. suficiente, ¿no? No es suficiente, pero Sí. aquí vuelvo entonces y te digo, si yo voy a publicar algo, me documento bien, busco tener lo último, Ujú. o sea, estar a la vanguardia, porque ser vanguardista es generar polémica, es generar cambio y Ajá. por sobre todo es dejar un buen legado, porque tú vas a Claro. la vanguardia, ay,
todo el mundo dice viejito, abuelito, no, ya para qué peleo, para el final suena hasta tierno y bonito. No, porque Claro, estamos dejando que el edadismo persista. claro. Entonces, ¿qué dice abuelito? Entonces sí, sería por dignidad, por respeto, sería mejor decir persona mayor o decir, es más fácil Claro. decir persona mayor, ya que desconocemos si el ser abuelito es una realización de vida o una barrera de vida, porque desconocemos si esa persona en realidad fue abuelito. Yo te digo, conozco personas mayores que Ujú. han deseado, anhelado ser abuelitos y cada vez que le dicen abuelito es un dolor porque no pudieron ser abuelos. Por las razones que sean, no lo pudieron ser. Entonces tú le estás echando limón a la herida con un término que simplemente con darle la vuelta y decirle persona mayor lo puede resolver fácilmente. Entonces, yo sí creo que el ir educando, el ir dando esa vuelta es fundamental. Y luego acuérdate, Luigi, cuando tú decías que utilizan y que dónde están todo el tiempo y que solo aparecen el día de la foto, el día de un día El día del adulto trascendente, mayor, el día y de la no, ahí y, aparecen y luego, Luigi, y después acuérdate que, no y se después no sabe están, nada. no se sabe de ellos, sí, Y después, sí, pero después no se sabe. sí, pero acuérdate, Luigi, Sí, que justo entidades como OPS, ONU, Naciones Unidas, UNICEF, sí. o sea, entidades a nivel mundial han Ujú. venido buscándonos cada vez más días en los que generemos conciencia. Y esos Ajá. días de generación de conciencia, incluso algunos lo utilizan para celebrar y qué felicidades y qué bueno, Sí, porque hasta desconocen la génesis de por qué se deja ese día sí, y ajá. para hacer conciencia en qué. Entonces ahí tú te das cuenta qué tan involucrado no está en el tema una persona cuando tú ves el contenido de su conmemoración del día. Cuando tú Así es. lees y dices, wow, o sea, solamente está buscando protagonismo. O sea, ¿para qué te Sí, metes ahí? ¿Para qué generarle difusión? O sea, ahí claro. no vale la pena ni siquiera entrar para hate, porque no Sí, vas a sí. cambiar a alguien que no tiene nada de contenido. Entonces, A aquí, veces, sí, 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 a ajá, veces se nota claramente, se nota con en las publicaciones uno se da cuenta fácilmente. La, es que a veces pienso que hay muchas personas que están en las redes que tienen, como tú dices, buenas intenciones, pero no tienen la preparación adecuada para poder hacer, o sea, porque incluso se genera ambigüedad. Y esto es ujú, lo peor que puede haber, es generar ambigüedad. exacto. De qué va esto? Algo así, uno pregunta, ¿no? Y hacia, que, no sé hacia dónde va, ¿no? Acá para allá. Entonces, ¿por qué? Porque justamente cuando usamos un lenguaje impreciso, por ejemplo, realmente no se sabe, en mi país significa esa palabra una cosa y en el otro país significa otra cosa. Tiene una Hasta eso, Luigi, hay una evitar connotación esas diferente. cosas. Exacto. La palabra tiene una connotación diferente de lugar a lugar. Y después vienen las improvisaciones, ¿no? Entonces, el tema de las improvisaciones, que supuestamente han sido hechas o creadas para hacer las cosas más fáciles, como lo habíamos dicho en términos vejeces. Claro, para hacer las cosas más fáciles o para ser los apoderados de lo que estamos con la heterogeneidad, nosotros la expresamos de esa manera, como las vejeces, algo así, ¿no? Pero Mm, ni siquiera nos hemos dado el trabajito de ir a ver cuál es el origen de esta palabra. ¿Has visto? Un estudio etimológico no es una cosa que te va a... algo que muy peligroso, ¿cómo podemos decir? Algo muy muy trabajoso. complejo ni No, profundo, no. nada, es facilísimo, en Sí. realidad. Simplemente tienes que indagar de esa palabra cuántos significados hay y cómo es el uso de esa palabra en la lengua ya existente. Nada más es lo único que tienes que hacer. Entonces, no sé para qué, entonces, pero tú vas a repetir una palabra, ¿no? Que supuestamente tú la vas a, cómo le llaman esto de resignificar? Vamos a resignificar.
¿no? Algo así. Pero no, esto no tiene nada que ver. O sea, cuando tú hablas de un término edadista, no lo puedes convertir tú en un lenguaje correcto. Entonces, mejor sería simplemente que nuestra manera la estructura de discurso, es decir, la manera como vamos armando lo que queremos expresar y lo expresamos bien, ahí está la clave del asunto. La cuestión no es la palabrita mágica, nada, es simplemente que tú expreses bien, adecuadamente, lo que quieres decir. Eso es todo. Claro. Exacto. Entonces, porque si titulares de los artículos, a veces, hasta en el mismo titular ya es edadista, tú has visto muchas veces que la gente lo hace con buena intención, creyeron de que estaba bien, pero no lo estaba. Ese es ese es Sí, el y tema. sabes, Luigi, que muchas veces nosotros, como estamos tan acostumbrados a escuchar algo que no está bien utilizado y Ujú. no, lo volvemos, lo normalizamos, luego hasta para nosotros se siente raro cuando buscamos darle el contexto que en realidad tiene. Ah, claro. Y sabes, Luigi, que cuando una persona mayor, yo tengo, bueno, tuve la bendición, te voy a compartir en breve y así. Fíjate que yo soy la tercera generación de rehabilitadores de acá de mi país. Y la primera generación, yo tuve oportunidad de convivir con el fundador de Rehabilitación de Latinoamérica. Ujú. Yo tuve la oportunidad de él siendo una persona de 70, 80 años, yo una persona de 20, 21 años, de tener esa parte generacional que viví con Sí, él. Y te digo, hay muchas cosas que yo aprendí de él, que es el hablar, cómo lo percibe, cómo lo interpreta, porque nosotros podemos estar muy rea y que la rea claro, dice y que todo, porque al final claro. recuérdate que la IA es producto de lo que va buscando y alimenta, no necesariamente la IA te está dando lo más Claro, es cercano, cierto. porque la IA es producto del uso de contexto, pero Sí, la pues REA no, eso es porque cierto, es la cierto. que maneja nuestro idioma. Va, Sí, sí. tú y yo podemos ser muy rea porque somos doctos y porque leemos, pero hay muchas palabras que dentro, y lo hemos hablado contigo cuando hablamos de Sí, refranes, cuando hablamos de la sí, sí. sabiduría, de todo, Ujú. que pregúntale a la persona mayor cómo lo entiende y usa lo que mejor se adapte en una buena contextualización que lo entienda la mayoría de nuestras personas mayores cuando el mensaje va para ellos. Porque Así. acuérdate que nosotros tenemos, y tú lo dices cuando hablas de las políticas, tenemos dos grupos importantes y grupos focales con los que trabajamos. Mejorar calidad de vida, participación, inclusión y derechos de nuestras personas mayores y que la persona que está en adulto joven, el niño que está en Ujú. este momento siendo parte de la evolución de la humanidad, tenga una cultura gerontológica que nos lleve a que haga de una manera correcta su participación, su cultura, su compartir, para que lo que nos toque vivir con ellos ya sea una generación formada, educada, transformada y por sobre todo, Luigi, que Sí. sepa en realidad de qué está hablando, por qué y para qué. Entonces, Eso. esos dos grupos los manejamos de manera diferente, Luigi. No puedes trabajar con mismas herramientas, con mismos mensajes a tu grupo Ujú. preadulto mayor y a tu grupo de adulto mayor. No lo puedes hacer igual. Sí, Entonces, pues. es eso donde tenemos que estar bien claros. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cuándo y cómo? Y sobre eso van versando cada uno de nuestros procesos para que alcancemos las metas, Luis. Así es, eso es cierto, totalmente. Y bueno, sí, entonces, por eso ya se puede decir de alguna manera que es el fin ya del elitismo gerontológico. Nos ha Hoy llegado, en nos ha día, sido.
tenemos más bien todo ya el conocimiento ya está mucho más abierto y porque el hecho mismo de que existan grupos de trabajo, eh, digamos, que tienen que hacer elevar sus propuestas y publicarlas. Eso es lo que se hace ahora. No es una cuestión de iniciados, que hace un círculo inicial, no sé qué tontería es esa. No, ahora no es así. Eleva, está bien. Por ejemplo, estamos trabajando con vanguardia gerontológica, pero son cosas que nosotros estamos proponiendo, estamos revisando y estamos haciendo nuestras observaciones. Y eso se está haciendo de manera pública. Acá no es un conocimiento reservado, de iniciado, nada de tonterías. Esas cosas no. Entonces, ahí ese es el punto en el cual, que felizmente creo que ya lo hemos superado, pero el riesgo que siempre va a haber, y como es el hecho de que haya tanta comunicación y tantas publicaciones, a veces también genera dificultades en el sentido de que algunas personas entiendan mal las cosas. Como te digo, el problema de ambigüedad es un tema muy común, ¿no? Porque dice, ¿cómo? Pero acá dice viejo, y acá dice esto, entonces la gente se ve así, se ve en una Y situación de que, algo simple, Luigi, como las leyes y normas claro, sí, son hechas previo, la convención, son hechas previo, usan todavía mucha terminología incorrecta. sí, 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 sí. Entonces, mientras no se armonicen y no se actualicen, vamos a tener esas ambigüedades. Por eso siempre Siempre. hay que hacer las salvedades para salvarnos nosotros y para que ese error, pues mientras legalmente esté perpetuado, porque no lo podemos cambiar, pero que se tenga en cuenta que debe utilizarse ya el término correcto, ¿verdad? Que eso es a donde debemos estar Sí, siempre vigilantes de y pues pioneros y luchadores y vigilantes en ujú, todo momento de que esto pues vaya siendo algo que cambie y que cambie generaciones, Luis. así es. Muy bien, ya estamos terminando con el tema y por lo tanto vamos a solamente a anunciar lo próximo, el viernes 9 de enero a las 7 de la noche, la unidad de psicología con el psicólogo Andy Pacherres, el tema de emociones y relaciones sociales en las personas mayores. Y el sábado, el programa del sábado, la actitud profesional frente a las personas mayores, visión gerontológica y sesgos profesionales. El tema de los sesgos es un tema muy importante, muy interesante, porque en el ámbito gerontológico obviamente tienen diferentes profesiones, ¿no es cierto? Es decir, porque la mayoría son especialistas, no son en sí gerontólogos o como titulados gerontólogos, sino son especialistas en gerontología y hay una diversidad muy grande, ¿no? Y es inevitable los sesgos, ¿por qué? Porque obviamente cada persona está capacitada para algunas cosas y en otras no. Sin embargo, lo que se podría decir es que es importante que se comprenda todos los aspectos del envejecimiento, entonces, y tener pues una visión holística, ¿no? A lo que deberíamos comprender. O sea, eso no quiere decir que el psicólogo se va a convertir en un especialista en biogerontología, sino, pero que sí debería comprenderlo, entenderlo, entender su importancia. Eso sí debería ser. Muy bien, entonces ahora sí, te agradezco mucho esta interesante conversación que hemos tenido ahora, Karina, y ya, bueno, nos veremos en el próximo evento, ¿no? Hasta pronto. Gracias, Luis. Bye.